Bienvenidos a este rincón del misterio, amigos. Si la historia es lo tuyo, no olvides dejar un me gusta y suscribirte, pues eso me ayuda mucho. Espero que disfruten el relato. La ciudad de El Car se erguía sobre una cadena de montañas rocosas, rodeada por muros de piedra que parecían haberse levantado con el tiempo mismo, tan antiguos como los relatos que los ancianos solían contar a la luz de la luna. Por fin, después de semanas de inactividad, se abrieron las puertas del este, hechas de acero envejecido y adornadas con inscripciones de otros tiempos. Un solo hombre cruzó el umbral, bajo la mirada cautelosa de los habitantes. Se trataba de Oren, un viajero cuyas botas, aunque rotas, avanzaban con firmeza sobre el barro. Su capa, empapada por las lluvias, traía consigo la memoria de un largo y arduo viaje desde las tierras olvidadas. Pocos sabían su origen, pero su presencia causaba desconfianza en cada rincón. Un grupo de niños lo desafió con piedras, mientras que un comerciante, con el ceño fruncido, escupió cerca de su paso. En el Car, los forasteros, especialmente los que venían del desierto impreciso de Alizar, eran considerados portadores de mala suerte. Sin embargo, Oren no mostró signos de detenerse. Avanzó a través de la plaza principal, rumbo a la colina donde se encontraba el corazón del poder, el templo de la Cresta Roja, donde descansaba la espada eterna, la reliquia de los dioses. Se decía que la espada había sido forjada en el centro de una tormenta, con el fuego de los rayos como materia prima. Quien la empuñara sin el favor de los cielos, encontraría su alma desterrada para siempre. Un par de guardianes, armados con lanzas largas, se interpusieron en su camino. Alto, extraño, dijo uno de ellos, de rostro curtido por el viento y cicatrices que contaban historias de viejas batallas. No hay paso para los indeseables. Oren levantó la mirada sin pronunciar palabra, señalando con el dedo la espada, clavada en el altar del templo, inmóvil tras una escalinata de mármol negro. Había permanecido allí durante siglos, intacta. ¿Acaso has perdido la cabeza?, preguntó el segundo soldado, mientras ajustaba el yelmo sobre su cabeza. Esa espada no es para ti. Solo deseo verla, respondió Oren, con voz grave y áspera, arrastrada por el polvo del camino. Antes de que pudiera continuar, una voz femenina, fuerte y decidida, resonó desde detrás de los guardianes. Si te acercas a ella, morirás. Una figura se adelantó, descendiendo por las escaleras con la gracia de un depredador, envuelta en una armadura oscura que brillaba con toques plateados. Su cabello recogido y sus ojos, como nubes tormentosas, eran inconfundibles. Era Elira, capitana de la guardia del templo, conocida en toda la región por su despiadada habilidad con la espada. Hija de una antigua estirpe de guerreros, ella misma había matado a varios que intentaron tomar la espada por la fuerza. Oren no retrocedió, mantuvo su posición, su mirada fija en la reliquia. La lluvia comenzó a caer con fuerza, cortante, como cuchillas. No busco la espada, murmuró finalmente. Vine a buscar a mi hermana. Elira arqueó una ceja, intriga en su rostro, pero también una ligera desaprobación. ¿Y qué tiene que ver tu hermana con el templo de la Cresta Roja? Fue llevada aquí hace medio año, respondió Oren con voz firme. Desde entonces, nada se sabe de ella. Mi última pista me condujo hasta este lugar. Elira descendió un peldaño más, su expresión se endureció. Este no es un refugio para prisioneras. Si buscas a una mujer, ve al mercado, no vengas a alterar lo sagrado. Oren apretó los puños, pero se mantuvo en silencio, sin apartar la vista de la espada. Algo en ella parecía vibrar, como si estuviera viva. Vete de aquí, antes de que me vea obligada a expulsarte por las malas, dijo Elira, girándose con brusquedad. Oren dio un paso atrás, pero no se retiró del todo. Permaneció cerca, bajo la mirada de los habitantes, que lo observaban desde las sombras de la plaza. Aquella noche, descansó en una vieja construcción en ruinas cerca del mercado, sin que nadie se le acercara. Ningún gesto amable, ninguna oferta de ayuda. A pesar de todo, sus ojos nunca dejaron de observar el templo. Al amanecer, seguía allí, inmutable, como si esperara algo o, tal vez, como si algo estuviera esperando por él. Elira nunca confiaba en los hombres. Había aprendido a leer en sus ojos la mentira, la traición,
desde que era niña. Y ese hombre, que se mantenía allí, frente al templo, sin pedir limosna, sin alterarse, la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los soldados comenzaron a burlarse de él, arrojando restos de pan y huesos, esperando que estallara en furia. Pero Oren no se movió, no mostró ninguna reacción. Y eso era lo que más la irritaba. En la tercera noche, mientras Elira regresaba de una patrulla, vio a un par de soldados arrastrando algo por el suelo. Al acercarse, vio el cuerpo malherido de Oren, su rostro marcado por los golpes, uno de sus ojos cerrado por la hinchazón, con sangre cubriendo sus labios. ¿Qué han hecho?, preguntó furiosa. Solo lo estábamos echando, capitana. El hombre no se mueve de la puerta, pensamos. Elira desenvainó su daga con un rápido movimiento, hundiéndola en la madera cerca de la cara del soldado más joven. Si vuelves a tocarlo, te corto la lengua y la doy a los cuervos. Los soldados, aterrados, se alejaron sin decir palabra. Elira se agachó junto a Oren, que aún respiraba con dificultad, su cuerpo temblando por la fiebre. Sin pensarlo dos veces, lo levantó, lo cubrió con su capa y lo llevó en silencio a su pequeña cabaña, situada en el borde de un acantilado. Lo acostó en su camastro, curó sus heridas, improvisó vendas, y mientras lo atendía, algo dentro de ella se agitaba. No entendía por qué lo hacía. No conocía su historia, ni su nombre completo, pero había algo en él, algo que no se encontraba en los demás. Una calma inquietante, una certeza interna de que este hombre no era como los demás. Esa noche, el sonido de la tormenta era ensordecedor, pero dentro de la cabaña solo había silencio, un silencio pesado, pero lleno de algo que crecía entre ellos, algo que ni ella ni él podían nombrar. Cuando Oren despertó, la miró con ojos cansados. No hubo preguntas, solo la respiración compartida entre ellos, como si el tiempo hubiera dejado de existir. ¿Por qué me salvaste?, preguntó con voz rasposa. Elira tardó un momento en responder, su mirada fija en el fuego. No lo sé. Tal vez porque odio más a los cobardes que a los extraños. Oren intentó sonreír, pero el dolor lo hizo quedarse en silencio. Elira se levantó y le ofreció un poco de agua. Tu hermana, de verdad está aquí. La vi, en una visión, en un templo envuelto en sangre y fuego. Todo me condujo hasta este lugar, hasta la espada. Elira, al escuchar esto, se quedó paralizada. Algo en su interior se removió, un miedo que había intentado esconder, una advertencia olvidada. Esa espada no ha respondido a nadie en siglos, susurró, sintiendo el peso de las palabras. Oren no respondió, pero su mirada la atravesó, como si le hablara sin palabras. El silencio se instaló entre ellos, pesado y profundo. No soy nadie, dijo al fin. Solo alguien que no se irá hasta cumplir su promesa. Y por primera vez en muchos años, Elira deseó que aquel hombre no desapareciera al amanecer. La tormenta seguía rugiendo, pero en la pequeña cabaña al borde del acantilado, la calidez, el silencio, y algo más que ambos compartían, se mantenían firmes, como un secreto sin resolver. Por alguna razón que Elira no lograba entender, esa sensación la hería más de lo que esperaba. Se acercó a Oren con una taza de infusión caliente, la cual le ofreció sin decir palabra. Él la tomó, y sus dedos se rozaron en el breve contacto. Fue un instante casi imperceptible, pero la chispa que dejó fue imposible de ignorar. Ambos trataron de ignorarlo, pero el aire entre ellos ya había cambiado. Elira se sentó frente a él, al otro lado del fuego. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Oren fue quien rompió el silencio. No tienes por qué ayudarme. Podría haber muerto allá afuera. No necesitabas hacer nada. No soy una salvadora, respondió ella, su tono calmado, pero firme. Solo me molesta ver cómo los cobardes atacan a alguien indefenso. Aún así, gracias, dijo él, con una suavidad inusual en su voz. Elira notó inmediatamente que esas palabras no eran comunes para él, que no era un hombre de gracias fáciles. La mayoría de los hombres que he conocido fingen ser fuertes, comentó ella con una sonrisa ligera. Tú no finges nada, simplemente eres, y eso, ya sea bueno o malo, es diferente. El fuego crepitaba en el centro de la cabaña,
lanzando sombras que danzaban en las paredes. El viento golpeaba las paredes de la cabaña, buscando entrar como si quisiera conocer lo que sucedía dentro. Elira se levantó y dio 2 pasos hacia él. Se detuvo, dudando por un momento, antes de susurrar. Podrías irte, sabes, esta noche, antes de que descubran que estás aquí. Nadie te seguirá bajo esta tormenta. No voy a irme, respondió Oren, su tono inmediato, seguro. Elira dio un paso más y ahora se encontraba frente a él, su sombra oscilando con la luz del fuego, pero su rostro permanecía impasible. ¿Qué estás buscando en mí, Oren? Preguntó, sus ojos profundos buscando respuestas. Oren la miró fijamente y, con una vulnerabilidad inusual, respondió. No lo sé. Pero cuando me miras, siento que no estoy tan solo. Las palabras de Oren atravesaron el aire entre ellos como una flecha directa al corazón de Elira. Ella, que hacía años había decidido nunca dejar que ningún hombre se acercara, ella que siempre dormía con un cuchillo bajo la almohada, sintió una emoción extraña al escuchar esa confesión. Algo dentro de ella se movió, algo que había estado enterrado por mucho tiempo. Sin pensarlo, ella tocó su mejilla, acariciando la cicatriz junto a su ojo. Oren cerró los ojos ante el contacto, no por dolor, sino porque hacía tiempo que nadie lo había tocado sin violencia. No deberíamos, dijo ella, apenas audible. Pero no quiero detenerme, respondió él, y antes de que pudiera agregar más, la atrajo hacia sí. El beso fue lento, sin prisa, como un deseo contenido que finalmente se permitió escapar. Era un gesto de promesa entre 2 almas endurecidas por la vida, 2 guerreros que, por una vez, decidieron bajar su guardia. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, el mundo parecía haberse detenido. Cuando amaneció, la luz del día llegó como una herida, filtrándose a través de las grietas de las paredes de la cabaña. Elira se levantó antes que Oren, vestida en silencio, con movimientos casi automáticos. Se ponía su armadura como si fuera un acto que la protegiera más de sus propios pensamientos que de cualquier peligro externo. Aún sentía el calor de su cuerpo a su lado, el peso de su respiración mientras dormía, la memoria del beso en su cuello. No debió haber pasado, pero no podía decir que se arrepentía. Cuando Oren despertó, no hubo palabras, solo miradas breves, intensas, cargadas de preguntas que ninguno de los 2 se atrevió a formular. Algo entre ellos había cambiado, pero el mundo exterior seguía su curso, y con él, la espada. La noticia llegó de forma abrupta, golpeando la puerta con fuerza. Un mensajero, empapado por la niebla, jadeaba por el esfuerzo. La espada está brillando, exclamó, su voz tensa. Elira lo fulminó con la mirada, su calma amenazante. ¿Qué estás diciendo? El altar, hay grietas en la piedra. La energía, se siente en todo el templo. El consejo está en camino. Elira giró hacia Oren, quien ya se estaba colocando su capa, sin necesidad de palabras. Ambos sabían lo que sucedía. Irían al templo. Atravesaron la ciudad sin ser detenidos. La gente los miraba desde las sombras de ventanas y callejones, murmurando entre ellos. El templo, como un gigante de piedra, se erguía en el centro de la ciudad, rodeado de soldados con lanzas y ojos temerosos. El altar brillaba, no con fuego, sino con una luz pálida y antigua, como si hubiera sido despertada desde lo más profundo del mundo. Oren dio un paso al frente. Nadie lo detuvo esta vez, pues el miedo los había paralizado. Solo Elira caminó junto a él, la espada temblando en su presencia. La piedra que rodeaba el altar tenía fisuras, como si algo hubiera golpeado su interior. Un viento seco y antinatural emanaba del metal, acariciando la piel de quienes estaban cerca, despertando una sensación extraña y poderosa. No lo hagas, susurró Elira, temblando un poco. Tengo que hacerlo, respondió él, sin mirarla, con una calma que solo alguien que ya lo ha perdido todo podría tener. ¿No sabes lo que te espera si fallas? Preguntó ella. No tengo miedo, dijo él con firmeza, sin arrogancia, solo la quietud de quien ya ha tocado el abismo. Subió los escalones hacia la espada. Cada paso retumbaba como un trueno contenido en el aire. La energía crecía, densa, palpable.
Algunos soldados retrocedieron, uno de ellos cayó de rodillas, llorando sin entender lo que ocurría. Cuando la yema de los dedos de Oren tocó la empuñadura, la piedra se resquebrajó, el altar tembló, y una explosión de luz recorrió el templo como una ola invisible. La espada despertó. Llamas doradas danzaron sobre su hoja, pero no quemaban. Eran recuerdos, voces, juicios. El acero se separó de la roca con un sonido profundo, como si el mundo reconociera un nombre olvidado. Oren sostuvo la espada y la levantó, y la luz lo envolvió por completo. No lo devoró, lo aceptó. Un silencio absoluto se apoderó del templo, y ni una respiración se escuchaba. Elira lo observaba desde abajo, inmóvil, su rostro lívido, los ojos abiertos con incredulidad. ¿Qué eres?, preguntó ella, sin darse cuenta. Oren bajó la vista hacia ella, y su voz, cuando habló, ya no era como antes. Era más firme, más antigua. No lo sé. Pero la espada sí lo sabe. Cuando el consejo llegó, vieron la espada encendida en manos del forastero, y palidecieron. Uno de ellos cayó al suelo, murmurando en una lengua olvidada. El equilibrio del reino acababa de quebrarse, y la historia de Elcar estaba a punto de ser reescrita. Elira no pudo dormir esa noche. La espada descansaba cerca de Oren, envuelta en un paño grueso, pero su presencia era como un latido fuera del cuerpo, palpitando con una energía incontrolable. A través de la tela, Elira sentía que algo en Oren había cambiado, como si ya no fuera el mismo. Vigilaba desde la ventana. La ciudad estaba inquieta. Rumores llegaban desde las montañas, luces extrañas, animales huyendo, el cielo teñido de rojo. Algo se acercaba, y Elira lo sabía. No es solo la espada, dijo ella, sin mirarlo. Es lo que la despierta, lo que viene con ella. Oren asintió lentamente. No necesitaba explicaciones. Lo sentía en la sangre. Desde el momento en que la espada brilló en su mano, Oren supo que algo lo buscaba. No era una criatura cualquiera, sino algo mucho peor, una voluntad. La ciudad de Elcar se cerró al público, el consejo se atrincheró en sus cámaras subterráneas, y los soldados recibieron órdenes estrictas de no abandonar los muros. El miedo comenzó a devorar la ciudad desde adentro. Esa misma noche, algo apareció. La oscuridad cayó rápidamente, sin luna, y el frío se volvió antinatural, como si el invierno hubiera descendido solo sobre la ciudad. Los primeros gritos se oyeron desde el este. Una patrulla desapareció, luego otra, y después solo silencio. Elira, alerta, comenzó a preparar sus armas. Oren tomó la espada sin cubrirla. Al instante, la hoja comenzó a brillar, pero no con fuego. Era algo más primitivo, algo que podía sentir en su alma, hambre. Juntos cruzaron la ciudad, envuelta en sombras, las casas vacías pero sabiendo que algo los observaba desde los tejados, desde las grietas en las paredes. Cuando llegaron a la plaza central, lo vieron, una figura alta, encapuchada, vestida con una túnica tejida con hilos oscuros que se movían como si respiraran. A sus pies, de rodillas y con las piernas y brazos encadenados, estaba Iliana, la hermana de Oren. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos, pero él lo supo al instante. Era ella. Iliana, susurró, dando un paso hacia ella. La figura encapuchada levantó una mano, no para atacar, sino para mostrar, desde su palma, una sombra líquida que flotó hasta el cuerpo de la joven, recorriéndola como una serpiente. Iliana alzó la cabeza, pero no habló con su propia voz. Fue una voz profunda, sombría, que provenía de las entrañas de la oscuridad. El elegido ha llegado. La sangre lo llama, pero no salvará a nadie, porque yo estoy en ella. Oren se detuvo, sintió como la espada ardía en su mano, más fuerte, más intensa. Elira levantó sus cuchillas y dio un paso al frente. ¿Quién eres?, gritó, dirigida a la figura encapuchada. La figura bajó la capucha, y lo que apareció no fue un rostro, sino un vacío, un hueco lleno de humo girando como un torbellino. Somos la deuda de tu linaje, dijo con una voz que parecía provenir de muchas bocas a la vez. Somos los que cayeron para que tú nacieras. Y así, como si nunca hubiese existido, desapareció. Y Iliana colapsó.
Oren corrió hacia ella, la levantó en sus brazos. Estaba viva, temblaba, murmuraba palabras sin sentido. Sigue dentro de mí, sigue dentro, me quema. Elira miró a Oren y, por primera vez en su vida, no supo qué hacer. Esa noche no hubo descanso. Iliana fue llevada a la cabaña, envuelta en mantas con hierbas para calmarla, pero la marca en su pecho, una espiral oscura que latía como un segundo corazón, no desaparecía. Oren no se apartó de ella. Esto es culpa mía, dijo en voz baja mientras acariciaba el cabello de su hermana. Lo supe desde el principio. Cuando la vi por última vez, hace años, le dije que esperara, que volvería por ella, pero volví demasiado tarde. Elira se arrodilló frente a él, tomó su mano y la apretó. Ahora estás aquí, y no estás solo. Oren la miró, y por un breve momento, el dolor retrocedió. Pero la noche aún no había terminado. En la lejanía, los cuernos de guerra comenzaron a sonar. La batalla había comenzado. El cielo sobre el Car se partió en dos. El sonido de los cuernos retumbó entre las montañas, como el rugido de bestias antiguas. Las murallas ardían con antorchas y los soldados se alineaban, aunque sin saber exactamente contra qué iban a luchar. Lo que venía no era un ejército. No era humano. Era sombra. Desde las grietas del mundo surgieron figuras hechas de niebla sólida, sin rostro, con boca sin forma. Criaturas nacidas del dolor y el abandono. Eran muchos, demasiados, y todos se dirigían hacia el templo. Oren montó a caballo sin mirar atrás. La espada vibraba en su mano, viva, hambrienta, ansiosa por liberar lo que contenía. Elira cabalgaba junto a él, con los ojos firmes, sin miedo. Detrás de ellos, una docena de soldados fieles, sabiendo que quizás no regresarían. En la cabaña, Iliana dormía. Su cuerpo ya no temblaba, pero la marca en su pecho ardía más que nunca. Sus labios se movían, como si hablara con alguien, como si respondiera a una voz que solo ella oía. Cuando llegaron al centro del templo, la niebla ya había comenzado a cubrir las columnas. Las estatuas de antiguos héroes lloraban sangre oscura. Las piedras temblaban con cada paso de las criaturas. Oren desmontó y caminó solo hacia el altar, donde la espada había despertado días atrás. La levantó, y la hoja respondió con una explosión de luz que iluminó hasta el último rincón del templo. La oscuridad se detuvo. Las sombras retrocedieron, confundidas, nunca antes habían sentido miedo. Elira gritó, y de los pasillos laterales surgieron más bestias. Ella se lanzó contra ellas sin vacilar, danzando entre los golpes con la furia de una tormenta. Su cuerpo parecía hecho de acero y fuego. Cada vez que caía una sombra, otras tres ocupaban su lugar. Oren cerró los ojos y escuchó. La espada hablaba, no con palabras, sino con recuerdos, su niñez, la voz de su madre, la risa de Iliana, el primer beso de Elira. Y comprendió, la espada no era un arma, era un vínculo. Volvió al altar, tocó la piedra con su mano izquierda mientras con la derecha sostenía el filo. Gritó el nombre de su hermana. ¿Iliana? La palabra retumbó como una campana en lo profundo de la ciudad. Desde la cabaña, Iliana abrió los ojos. Se levantó sin ayuda. Sus pies descalzos tocaron la tierra húmeda. Caminó, sin miedo, sin dolor, solo escuchando la voz de su hermano llamándola. Cuando llegó al templo, la niebla se partió ante ella. La figura encapuchada apareció por última vez. Su vacío rugía, pero Iliana levantó la mano. Basta. La marca en su pecho brilló, pero no con oscuridad, sino con una luz pura, blanca, nacida del amor. Y la sombra gritó, desintegrándose. Elías corrió hacia ella, la espada cayó al suelo. La abrazó, la sostuvo con fuerza. Elira, cubierta de heridas, los alcanzó, jadeando, con sangre en las manos, pero su corazón intacto. Iliana miró a ambos. Ya no lo siento, susurró, y se fue. La niebla se disipó como humo al viento. Las criaturas se deshicieron en nada. Y sobre el Car, por primera vez en años, el sol apareció. Pasaron los meses. Iliana se recuperó poco a poco.
Su sonrisa regresó, aunque más madura, más serena. Se convirtió en la sanadora del pueblo. Su historia se volvió leyenda. Elira dejó su puesto como capitana. Ya no necesitaba una armadura para sentirse fuerte. Junto a Oren, reconstruyeron una casa cerca del acantilado, donde la brisa era fresca y el cielo abierto. La espada fue devuelta al altar, no como arma, sino como testigo. Porque no fue la fuerza lo que venció a la oscuridad. Fue el amor, y ese nunca muere.